Hola, hola, muy buen día. Si me ven, si me escuchan, hay buena señal. Ya empezamos. Bueno, Sí, profe. si se escucha bien, sí está presente la. Sí. Ok, gracias, Cindy. Jóvenes, viernes de 2 horas de bioquímica de los alimentos. Entonces, el día de hoy, pues estamos platicando de proteínas y estuvimos platicando la última clase sobre proteínas de la leche. Entonces, ya más o menos vimos un video sobre cómo está esto de la producción de leche y cómo se puede transformar en diferentes derivados de la leche que conocemos como productos lácteos, como yogur, crema, mantequilla, queso, así de manera genérica, ¿eh? No lo hemos visto a detalle. Y, y pues seguimos con lo de proteínas, ya específicamente las proteínas de la leche, y estábamos viendo el método de clasificación. De lo que hemos visto, preguntas, dudas, comentarios, aportaciones, algo que les provoque alguna reflexión. Yo tengo una pregunta. Sí, sí. En lo de la leche, cuando vimos que se podían separar las proteínas con diferentes procesos, y en los últimos, había comentado que todos los sedimentos se llamaban caseína, ya nada más cambiaba como caseína ácida, nativa y demás. ¿Es la misma caseína? O sea, ¿es exactamente la misma? ¿Nada más cambia el nombre o cómo es eso? Sí, no, muy buena pregunta. Mira, básicamente se le sigue llamando caseína porque todas provienen de esa misma micelas, que sí se llaman micelas de caseína. Ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Pero la idea básica es que hay pequeñas diferencias y por esas pequeñas diferencias les cambian el nombre o le ponen otro nombre. Pero sí, desde el punto de vista de composición, de cantidad, es muy, muy cercana a lo mismo. Pero dependiendo de la forma en que la obtuviste, es que está completa o le falta algo o a lo mejor hasta le sobra algo o quedó diferente. Mire, y bueno, si quieres, adelante. Es un spoiler, ni modo, también en educación se dan spoilers. Si tú dices caseína y no le pones apellido, nada más caseína, bueno, las caseínas se definen como aquellas proteínas de la leche que precipitan en su punto isoeléctrico, que es el pH de 4.6. Eso es caseína en su forma más entendida, ¿sí? Y van a ver que se forman coágulos con los que yo puedo hacer un queso, pero es un queso hecho por punto isoeléctrico. Y se vale, o sea, y ahorita lo vamos a ver. Una característica de esos quesos es un queso que se desmorona. Si tú has tenido la experiencia de ir a comprar elotes y lo pides con queso, vas a ver que tiene ahí un montón de queso rallado, que se lo echan o se lo espolvorea y es lo que te queda, espolvoreado. ¿Y por qué ese queso es así como granulitos? Pues si lo han comido lo conocen. O también en frijoles, a mucha gente le gusta que sea queso pues hecho por punto isoeléctrico, en donde se distribuye en forma de gránulos. Y eso es característico de caseínas obtenidas por punto isoeléctrico de pH de 4.6 y es un tipo de queso. Hay gente que le llama queso ranchero, tiene diferentes nombres, pero básicamente la textura te dice este es por pH isoeléctrico, punto isoeléctrico. La gran mayoría de los quesos se hace con la enzima del cuajo y ahora sí, se vuelve a formar una cuajada. Y es cuando tú me dices quesos y no le pones apellido, es un queso que normalmente se hizo de enzima renina o quimosina o cuajo que llamamos de manera cotidiana, en donde se forma una estructura continua. Ese lo puedes rayar porque está todo continuo, o sea, tú no ves que se separe y piensa el queso chihuahua, queso asadero, el queso que tú comas. La gran mayoría de los quesos que comes son continuos. Ah, ¿y por qué este es continuo? Ah, porque lo sacaste de una enzima que precipitó las caseínas, que es el mismo grupo de la leche, pero tuvo diferente acomodo y hubo pequeñas diferencias en cuanto a que en donde se cortó, ahorita lo van a ver, caseína capa, que es la caseína que da el coloide protector a todo la micela de caseína. A la hora que esa estructura se deshace por culpa de la enzima, es que entra el calcio, precipita las alfas, beta
y lambda caseínas, ahorita lo vamos a ver, y vuelve a formar un coágulo, pero es un coágulo continuo. Él nos dice, a ver, trata de agarrar un queso asadero y distribuirlo así como ahorita te platicaba para los elotes o para el queso cuando lo quieren espolvorear. Lo más común es que lo rayas. Listo, qué textura tan diferente tienen estos quesos. Es probable que hasta lo metas a calentar y gratine o se vuelva pastoso, lo que no pasa con los quesos tipo ranchero o tipo punto isoeléctrico, que dice, todo bien de la leche, todo bien de la leche, y sale de las micelas de crema, sale de las micelas de caseína. Pero la forma en que se da la precipitación o la insolubilización de esas proteínas provoca cambios muy pequeños desde el punto de vista de composición, pero el resultado es que se nota luego cuando es un queso continuo a cuando es un queso granular. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por punto isoeléctrico o lo hiciste por enzimas? Y ahora sí, dices caseína, pH 4.6, pero tú dices, en el queso, caseínas es por enzimas y es diferente en pequeñas cosas con la caseína que se obtiene por punto isoeléctrico. No sé si contesté bien o quedó claro. Sí, gracias. No, ¿de qué, Natalia? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra cosa? ¿Vale? Bueno, me sigo entonces con lo de las proteínas de la leche. Sí, hoy tenemos 2 horas, ¿verdad? Les adelanto, entonces ya somos 25, ya estamos bastante. Una parte, una hora la voy a dedicar a esto de las proteínas de la leche y posteriormente voy a platicarles o leerles lo que son la práctica de laboratorio de la semana que entra o de las prácticas que siguen. Y también sobre eso, ahorita les platico un cambio que nos están diciendo en la universidad, en donde ya podemos incrementar el número de alumnos por sesión al 50%. Para que si ustedes son, por decir, 32, puede haber 16 en una sesión y 16 en otra sesión. Entonces, ahorita tenemos 3 sesiones o estaban ustedes divididos en 3 fracciones. Entonces, ahorita es lo que vamos a poder juntar una de esas fracciones y volverlas nada más 2. Entonces, ahorita me dicen quiénes pueden o quiénes se cambian con quién y hacemos eso. Y ahora sí vamos a poder hacer pues, todas las prácticas, como que sí nos va a beneficiar en cuanto al número de prácticas. Y realmente el número de estudiantes, si se han fijado, de las 4 mesas que tenemos en el laboratorio, se utilizan en la primera sesión nada más 2 y la segunda y tercera sesión usan nada más 3. Entonces, como que sí tenemos espacio para poder incrementar el número y estamos dentro de la política de la universidad. 50%, y ponemos más de 15, lo que sea necesario, y con 2 sesiones, y así sí vamos a alcanzar a hacer todas las prácticas. Se lo voy a juntar para que podamos alcanzar a hacer todo eso, pero pues sí vale la pena, aunque trabajemos ahí un poquito más apretaditos, pues sí, no les quede eso de que unas prácticas no se hicieron o no quedaron claros los temas por no haber tenido cosas de laboratorio, ¿sí? Por eso lo platicamos en la segunda hora, ¿sale? Entonces ahorita me paso a compartirles en la pantalla, me quito yo, me empiezo a compartir, les empiezo a compartir. Ok, no, debe ser esto es de... Ok, a ver, entonces, mire, lo último que platicamos, y ahorita comentábamos ahí, es que las proteínas de la leche se pueden precipitar de diferentes maneras. Entonces, y estas son clasificaciones, se los van a encontrar en muchos libros o a la hora de que estén haciendo sus reportes, pues tienen diferentes nombres dependiendo de con qué se usa. Entonces, estaba el ácido tricloracético, entonces aquí se habla de proteínas totales y lo que queda como sobrenadante de nitrógeno que está relacionado con proteínas, generalmente son sustancias no proteicas, ¿verdad? Lo de pH 6, entonces aquí lo que seamos ahorita, tú dices caseína pura o caseína ácida. ¿Por qué lo ácido? Pues porque tienes que llevar un pH de 4.6. En el laboratorio lo van a hacer y van a ver cómo las proteínas, ustedes en casa lo notan, por qué se coagulan las proteínas de la leche cuando se acidifica la propia leche. Pues porque las caseínas son susceptibles a esto del punto isoeléctrico pH.
Y el sobrenadante, pues es lactosuero o suero ácido, ¿sí? También. Y sí, son muy parecidas a estas que están acá, que es las que se consiguen precipitar usando coajo. Y sí, pues se le llama fosfoparacaseinato o paracaseína, tiene los dos nombres. Y ustedes se lo van a encontrar en el libro. Es muy similar, pero sí a la hora del tipo de cuajada o coágulo que forman, ahí se ve más la diferencia que por la composición. Es ahí, lo llaman glucomacropéptido al compuesto que está dentro de la caseína y es el que se rompe o se corta y se va hacia el suero y ya no queda en la cuajada propiamente, pero es un componente de peso molecular relativamente bajo que no influye mucho en lo que es la composición, pero sí en la estructura, lo que platicábamos ahorita, un queso hecho por cuajo, esta es una enzima y se le llama renina o quimosina, pero la gente lo conoce por cuajo, todo el mundo va a echarle el cuajo. ¿Y qué es el cuajo? Pues una enzima que va a hacer que precipite las caseínas. Pero sí, ya ese precipitado no le puedes llamar caseína pura, le tienes que llamar paracaseína o fosfoparacaseinato para que la gente que sabe del tema sepa a qué te estás refiriendo, ¿verdad? Y el lactosuero, por no acidificarse a los niveles de pH de 4.6, se le acostumbra a llamar cuajo dulce o cuajo no ácido. A lo mejor aquí cuando pone uno dulce piensa que le echa azúcar, pero no, nada más por ser diferente a que no se acidificó. Es como cuando habla uno de agua dulce y agua salada. Bueno, el agua salada pues es la de mar y sí, se siente la sal, pero que el agua que tomo potable, que compro ahí de las marcas comerciales o del un saco de algún filtro, pues no sabe dulce. O sea, es insabora, pero bueno, para diferenciarlo de la salada, pues hacen esa descripción. Aquí también sería algo parecido, ¿sí? Entonces, normalmente esto del pH de 4.6 es lo que define propiamente a las caseínas. Entonces, normalmente las caseínas se definen en base a eso. ¿Qué son las caseínas? Todas las proteínas de la leche que precipiten a pH de 4.6. Entonces, normalmente con esa definición, pues ya nos queda más claro si estoy hablando de caseínas o paracaseínas, pero es poca la diferencia en cuanto a de cómo se saca y de qué están hechas o la cantidad, pero básicamente es por el tipo de gel o cuajada que forman unos y otros, ¿sí? Ok, también en el caso de la caseína, también para poder estudiarla más a profundidad, porque es el componente proteico más importante, es el 80% del total de las proteínas de la leche. Para hacer su estudio más a fondo, se separa porciones, de tal manera que nosotros podemos precipitar y separar de manera selectiva. Se utiliza la técnica de electroforesis, que en proteínas funciona bien para separar fracciones. Y de esa forma se tienen esta otra manera de clasificarlas más detallada. Entonces, si nosotros pensamos en las proteínas de leche, leche descremada, o sea, leche a la que le quitamos la grasa, todo esto de la crema, lo que pudiera hacerse mantequilla, sino que nada más dejamos todo el resto, entre ellos la proteína, el agua, los minerales, etcétera. Y pensamos que en la leche el 100% de esas proteínas se separan, pues es muy fácil, primero y antes que nada, separar las caseínas. Entonces, del total, los 100% de proteínas, si nosotros llevamos a un pH de 4.6 y lo dejamos a una temperatura de 20 grados centígrados, eso que precipita, eso son las caseínas. Y esto es el 80% del total. O sea, que si tenías 100 gramos de proteína en la leche, pues de esos 100 gramos, 80 son caseínas. Y las otro 20% que no precipitó por el pH isoeléctrico, es a lo que llamamos proteínas del suero. Y esas representan el 20%. Entonces ya la suma de estos dos no da el 100. Entonces las proteínas de la leche se separan o se clasifican de manera general en proteínas de las caseínas y las proteínas del suero. Y con ambas, pues es importante tratar de sacar el mejor provecho. Entonces, si seguimos la ruta de las caseínas, pues estas caseínas, por lo que les platicaba ahorita de electroforesis, es muy común que se clasifiquen en alfas, betas, capas y lambdas caseínas, en donde ahora sí, nosotros podemos ver las proporciones que hay de cada una de esas fracciones. Entonces, de este 80%, de este total de proteínas, pues así está la distribución, ¿verdad? Las alfas son las que están en mayor cantidad, después las beta, en una menor cantidad de las capas y las lambdas en 4, ¿sí?
Todavía a las alfas se les puede distribuir en dos tipos, alfas S1 y alfas S2. Entonces, esto es con el fin de estudiarlas de manera separadas o obtener proteínas puras de las fracciones, ¿sí? Esto es en cuanto a caseínas, ¿sí? Si nos vamos por las proteínas del suero, que bueno, son el 20%, comparadas con las caseínas, pues es la cuarta parte, pero aún así, pues sería interesante obtenerla. Bueno, algo que ustedes a lo mejor ya saben, muy lógico, esto es lo que hace los quesos. Las caseínas son principalmente la proteína que está en el queso. Acuérdense, el queso es la concentración precisamente de las proteínas de la leche en este sistema sólido que saca mucho del agua. Normalmente por cada 10 litros de leche, nosotros generamos 1 kilo de queso. Entonces, si a ustedes le dicen que un queso es más barato que los 10 litros de leche, pues posiblemente no sea leche de lo que están sacando ese queso. Le echarán proteínas de soya, almidón, buscarán formas de abaratar, pero lo menos que tiene que valer es 10 veces lo que cuesta el litro de leche para que pueda uno pensar que sí se hizo de pura leche, y eso pensando que no tengan ganancia los que hacen queso, que también es poco creíble. Pero bueno, cuando va uno allá a la Purísima, a los mercados, y le venden queso así a granel o sin marca, y uno dice, ¿por qué estarán tan baratos? Pues, pues puede ser que sí sean queso, pero lo más probable es que no sean totalmente de leche, ¿sale? Ok, y en el caso de las proteínas del suero, hay algo que se conoce como requesón, en donde si nosotros este suero lo calentamos a temperaturas altas durante tiempos prolongados, empezamos a desnaturalizar proteínas, que son las que forman esa cuajada de calentar y que pues, pues también se vende y tiene su precio y su gusto. Y nuevamente ahí es importante el pH en el que se encuentran estas proteínas del suero y la temperatura que produzca esa desnaturalización, ¿sale? Entonces, nuevamente, si nosotros llevamos a un pH ácido, 4.6 o más ácido, y calentamos, generamos este precipitado. Y ahora sí, ¿qué es este precipitado? El requesón. Y sí, nosotros todavía podríamos separar algunas de las partes en albúminas y globulinas, pero bueno, eso ya para hacer estudios más a profundidad. Y nuevamente es el 16% de este 20% inicial que teníamos acá, o sea, es una fracción relativamente grande del total de proteínas del suero. Y hay otra que se llama sobrenadante, que ya es una porción pequeña, normalmente esta se tira junto con el suero, no se industrializa, pero se podría recuperar también calentando y acidificando y además agregando sal. La sal también tendría un efecto precipitador sobre este sobrenadante y obtendríamos algunas proteínas, pues son cantidades tan pequeñas que la verdad, pues normalmente requesón sí se comercializa, pero que estas proteínas se utilizan más bien en el mismo suero que se saca de las empresas que producen queso, se les venden a los que tienen engorda de animales. Y en vez de darle agua junto con el agua o a la hora de humedecer el alimento que le dan a los cerdos, a las vacas o a cualquier animal, pues son muy buenas proteínas en calidad, aunque sean poquitas, y ahí funciona, ¿sí? Pero normalmente esta es así la clasificación ya más fina de las porciones, ¿sí? Entonces, en el caso de las caseínas, que son las que más nos van a importar, pues nuevamente esta palabra caseus viene del latín y significa queso, porque sí, pues es con lo que hacemos los quesos, ¿sí? Entonces, aquí viene la definición. Entonces, normalmente son fosfoglucoproteínas y precipitan en pH de 4.6 a 20 grados y son cuantitativamente el grupo más importante, ¿sí? En el caso de las caseínas, pues uno dice, bueno, son proteínas y ¿por qué no precipitan si tienen un peso molecular tan alto y el agua pues tiene un peso molecular pequeño? Bueno, ya vimos que el agua sí forma asociaciones o catratos que hacen que se comporte como una molécula grande, pero aún así la explicación queda corta para entender por qué una cantidad tan grande de proteínas pues está en suspensión. O sea, ¿por qué no precipita de manera inmediata? Entonces se dice que en el caso de las caseínas se asocian entre sí y forman micelas. ¿Qué son las micelas? Pues asociaciones de caseínas, en donde se tienen partículas esféricas, las cuales se están formadas pues, por un efecto hidrofóbico. O sea, ¿por qué se juntaron esas micelas o por qué están esas caseínas unidas entre sí? Porque no quieren al agua. Y eso es lo que provoca que tenga esto. Entonces, si no quieres al agua y no interaccionas con el agua, pues vas a precipitar
Acuérdense que proteína que interactúa con proteína, pues se hace más pesada y menos fácil es que esté en suspensión. Pero aquí existe una pequeña fracción que sí se encuentra en solución. O sea, dentro de la micela hay un tipo de caseína kappa, que es la que genera esa interacción polar intensa con el agua, que le permite a toda la micela estar en suspensión. ¿Pero es por qué? Pues porque ese coloide protector, le dicen, o esa fracción de la caseína total, que es la caseína kappa, esa sí quiere estar interaccionando mucho con el agua. O sea, ella es hidrofílica. Y por ser hidrofílica y rodear estas micelas o estos grupos de caseínas, es que están en suspensión. Pero en cuanto a esta capa caseína le quite el efecto protector a esas micelas, van a precipitar y es cuando ya empezamos a tener cuajadas. Pero nuevamente, en el caso de las caseínas, como proteínas, hay algunas propiedades que son interesantes, que a lo mejor, pues, al que no anda en el área de alimentos o de ciencia de alimentos, pues ni les preocupa ni les interesa, pero el que quiera dedicarse a cosas de leche o derivados de leche, pues sí hay que considerar porque es una fracción bien, bien importante. Entonces se dice que en el caso de las caseínas, tienen un alto contenido de ácidos glutámicos y asparticos. Entonces, ya de que me dices que son ácidos, pues son polares. Y estos son los que van a hacer mucho de que se pueda mantener en suspensión. Nuevamente, la leche, cuando se ordeña y sale de la ubre de la vaca, tiene un pH de 6.7, cercano a la neutralidad, o muy ligeramente ácido, ¿sí? Y nuevamente se tiene esas proteínas o estos ácidos glutámicos asparticos con carga negativa, es decir, tienen carga que se orienta hacia las partes polares del agua. Si pensamos que los hidrógenos es la parte positiva, pues esta carga negativa de los aminoácidos es la que se va a ver muy atraída y muy dejar en suspensión a las proteínas y permite que se estabilice, ¿sale? También se encuentra el aminoácido prolina. ¿Se acuerdan que aunque lo manejemos como aminoácido, pues normalmente su estructura es del grupo imino, el NH, ¿verdad? Y nuevamente se tienen gran cantidades en la estructura primaria y nuevamente hace que se generen estructuralmente impedimentos estéricos que formen hélices como estructura secundaria. Entonces, cuando uno habla de las proteínas, pues está la estructura primaria. ¿Qué es la estructura primaria? La secuencia de aminoácidos que conforman la proteína. Pero se dice que para formar la estructura secundaria como que se enrola en sí mismo. Por tanto, en el caso de la leche, en el caso específico de la caseína, no se forma hélices. Y si no hay estructura secundaria, pues menos terciaria y menos cuaternaria. Solo la capa caseína sí presenta una pequeña porción de hélice o de estructura secundaria, lo que no aparece en las otras, ¿sí? Esto, desde el punto de vista bioquímica de alimentos, genera una situación que es muy especial de las caseínas. Es de las pocas proteínas que si se calienta, no se desnaturaliza. ¿Y cómo sé que no se desnaturaliza? Pues porque no precipitas. O sea, casi todas las otras proteínas que ustedes escuchen que son solubles en agua, como la albúmina del huevo, esa proteína, mientras está en su forma nativa y en su forma cruda, están las proteínas solubles en agua. Pero ustedes calientan la albúmina de huevo o la propia yema de huevo y van a ver que se desnaturalizan las proteínas y una cosa que se aprecia muy fácil es que se insolubiliza. Entonces ya la clara, cocinada en forma de huevo cocido, huevo frito, pues ya no lo puedo disolver en agua porque ya se insolubilizó por el calor. Y en la leche no. Ustedes agarran leche, la ponen a hervir y van a ver que las proteínas caseínas no precipitan. Lo que sí, las proteínas del suero, esas sí se vuelven insolubles. Y ustedes lo notan cuando les toca lavar el recipiente donde se puso a hervir la leche, que en las paredes se le pega como que una capa, que son las proteínas del suero que se desnaturalizaron, tienen propiedades adhesivas, proteínas de la leche, que tienen propiedades adhesivas y que generan eso que nos cuesta trabajo a la hora de lavar los trastes. Entonces, esto es una particularidad que permite que la leche la pasteuricemos, la ultrapasteuricemos, la hagamos leche en polvo y todavía cuando la ponemos o la dejamos con agua, sigue soluble aún con el tratamiento térmico. De ahí
que en algunos libros o algunos autores hablan de que las caseínas son, y suena contradictorio, pero proteínas desnaturalizadas de origen. Entonces, ¿cómo que desnaturalizadas? ¿No son naturales? Claro que son naturales, pero desde el punto de vista químico no se comportan como las otras proteínas que por el calor se desnaturalizan. Por eso es que podemos tratar la leche, y lo hacemos, con tratamientos térmicos severos. Entonces dice uno, para quitarle toda el agua a la leche, ¿cuánto tuviste que calentar en temperatura y tiempo para sacar esa agua y que te quede algo como la leche en polvo? Y que agarres la leche en polvo y le agregues agua y que esa leche en polvo se solubilice y parezca una leche que fluida, que nunca se calentó, pues es porque tus proteínas son raras o especiales. Y sí, sobre todo las caseínas. Y bueno, en estos casos, es un beneficio para nosotros para poder tener leche. En microbiología se dice que la leche y la sangre son los medios de cultivo ideal para los microorganismos. Entonces, con el tratamiento térmico que damos, esterilizamos la leche o disminuimos a una cuenta manejable, inocua para el consumo, que nos permite tener un producto comercial sano que nos dura semanas, meses o hasta años, en el caso de la leche en polvo. Ok, bueno, tiene más aminoácidos hidrofobos que hidrofílicos, por eso sus propiedades son más de tipo apolar. Lo que les decía, dentro de toda la caseína, a excepción de la capa caseína, las otras son hidrofóbicas. ¿Y por qué? Pues porque tienes aminoácidos del tipo hidrofobos, o sea, los que tienen cadenas hidrocarbonadas y que no tienen polaridad. En el caso de las caseínas alfa, beta y lambda, son muy sensibles a la alta concentración de iones calcio. ¿Se acuerdan del salting out que les decía? Cómo esos sales interaccionan con el agua y al interaccionar con el agua se la quitan a las proteínas y al quitarles agua a las proteínas, pues las proteínas se quedan con menos manera de flotar y se precipitan. Pero esto sí se va a dar cuando no esté la caseína capa. Estando la caseína capa, esta es la que mantiene todo funcionando bien en la cosa de solubilidad. En cuanto a esta caseína pierde esa capacidad de interaccionar con el resto de la micela, el propio calcio se encarga de precipitarla y formar la cuajada, ¿sí? Entonces, normalmente aquí lo que más importa a la hora de precipitar es que la caseína capa deje de actuar como un coloide protector, ¿sí? Entonces, las caseínas no tienen estructuras secundarias, terciarias, y eso hace que aguanten el calor y que sean de manera hidrofóbica o poco soluble en agua, permite que se mantengan en suspensión, pero esas suspensiones están en forma de pequeñas esferas que son hidrofílicas en el exterior e hidrofóbicas en el interior, pero se tienen estas micelas. Normalmente estas micelas es una especie como de coágulo que hay agua, pero hay agua que solo interacciona con una fracción. Esta es una estructura propuesta, pues realmente nadie la ha visto, así de forma así tan detallada, en donde podemos pensar que estas bolitas que están aquí son las micelas. Y estas micelas están rodeadas de agua, rodeadas de calcio, pero no precipitan mientras la capa caseína esté con sus aminoácidos polares, el ácido aspartico, y ¿cuál es el ácido aspartico y el ácido? Bueno, son los dos aminoácidos que son ácidos, ¿sale? Y esos son los que generan mantener la estructura de las caseínas en suspensión. No están disueltas, están suspendidas, ¿sale? O sea, están ahí flotando, subiendo, bajando, y no precipitan ni tampoco se van arriba, sino que están ahí movimientos internos de la leche, ¿sale? De tal manera que nosotros podemos hacer que esta, se llama dispersión coloidal porque tiene el tamaño de un coloide esas esferas o esas micelas. Entonces, normalmente se tienen diámetros más o menos grandes para la estructura microscópica de 450 nanómetros y un promedio de 130 nanómetros. Estas son las proteínas de las caseínas. En el caso de las proteínas del suero, que sería la otra fracción, el 20%, estas se dice que son compactas, que son globulares y que tienen un peso molecular entre 14.000 y 1.000.000 de datos, ¿sí? Y son solubles en un intervalo de pH muy amplio. O sea, aunque uno las acidificara mucho o las alcalinizara mucho en medio,
estas proteínas no precipitan, siguen estando ahí. Lo que sí es que ella sí las desnaturaliza el calor, o sea, es lo inverso a las caseínas. Las caseínas muy sensibles al pH, las proteínas del suero no son sensibles al pH, las caseínas no son sensibles al calor, las proteínas del suero sí son sensibles al calor. Y normalmente estas en estado natural no forman asociaciones con las caseínas, pero cuando las leches se calientan, ese calor provoca que se puedan formar asociaciones entre las caseínas y las proteínas del suero. Y vamos a ver que esto en algunos casos es interesante saberlo o aplicarlo para entender el comportamiento. Y normalmente se tiene esa interacción de manera homogénea en toda la leche, ¿sale? Normalmente se habla de 8 fracciones diferentes, pues que hay que las beta-lactoglobulinas, las alfa-lactoalbúminas, las inmunoglobulinas, estas están muy relacionadas con lo que era el calostro que les platicaba en una clase, albúmina bovina y proteasas peptonas, ¿sí? Son muchas fracciones, pero son en cantidades pequeñas. Realmente las alfas y las betas son las más importantes, sobre todo las alfas, ¿sí? Entonces, también dentro de lo que es esto de calentar la leche, normalmente las proteínas del suero sí se desnaturalizan por su calentamiento y en ese calentamiento liberan lo que llaman grupos sulfidrilos. Entonces, los aminoácidos azufrados, como la metionina, la cistina, la cisteína, esos aminoácidos tienen grupos sulfuros. Pues estos grupos sulfuros son los que se desprenden cuando se calientan y dan el sabor a cocido. O aquí en México decimos sabor a leche hervida. Ustedes dicen, ¿la leche pasteurizada a qué sabe? Pues normalmente no sabe a nada, porque lleva, además de un proceso de deorizado, un calentamiento relativamente noble para que no desarrolle estos sabores a cocidos. Pero si ustedes hierven la leche, si son de los que les gusta la leche hervida o que compran leche hervida o alguna vez hierven la leche, esa leche sí tiene sabor. ¿Y a qué sabe? Pues a leche hervida. Que bueno, los libros a veces lo ponen como sabor a cocido, ¿sí? Y nuevamente esto, pues a mucha gente no le gusta que tenga ese sabor y por eso prefiere las leches pasteurizadas o hasta ultrapasteurizadas. Aún en la ultrapasteurizada se tiene un ligero sabor diferente a la leche pasteurizada comercial, a la HTST, en donde se genera un poquito de sabor y de color por reacción de Maillard y en parte por la liberación de estos grupos sulfidrilos, ¿sí? Lo que sí es que desde el punto de vista nutricional, el suero, las proteínas del suero tienen un mejor balance de aminoácidos esenciales que las propias caseínas. Entonces uno cuando dice, bueno, la leche la hago queso y me estoy consumiendo las proteínas de la leche. Pues sí, pero sí no todas las proteínas y dentro de lo que es el perfil de aminoácidos esenciales que queda en las caseínas que están en el queso, pues no están tan bien como las que se tienen en el perfil de aminoácidos esenciales que se está en el suero, ¿sí? Dicen que la beta-lactoglina es la principal componente del suero, ¿sí? Y normalmente a temperatura ambiente no forma complejos, pero a altas temperaturas sí forma un complejo con la capa caseína. Eso a través de un puente disulfuro y se genera este complejo capa caseína beta-lactoglina. Miren, si ustedes quieren hacer yogur, lo que tienen que hacer es acidificar la leche para que se pueda hacer esa conversión de leche a yogur. Y para eso utilizan microorganismos y hacen que la lactosa se convierta en ácido láctico y se va disminuyendo el pH y se tiene una leche ácida que tiene una vida de anaquel mucho mayor. Y resulta que cuando se está acidificando la leche por los microorganismos, los termófilos, los lactobacilos que se le agreguen para hacer esa conversión, pues pasa que se acidifica la leche y llega al punto isoeléctrico. Y pues en el punto isoeléctrico lo que le corresponde a las proteínas caseínas es precipitar. Entonces cuando se hace yogur de leche, ya sea leche cruda o leche pasteurizada, es muy común que ustedes vean que el yogur se separa en una fase donde hay un coágulo abajo y hay un suero arriba, que no es nada atractivo a la vista.
Y eso solo sucede cuando se parte de esa leche. Pero si ustedes parten de una leche, bueno, y se da porque llega al pH de 4.6 y en el 4.6 pues las caseínas llegan a su punto isoeléctrico y precipitan. Pero si ustedes parten de una leche que ya calentaron, que le dieron un tratamiento térmico más o menos intenso, por decir algunos 20 minutos a 80, 85 grados, se forma este compuesto. Y este compuesto ya no precipita a pH de 4.6. Entonces ustedes hacen un yogur que ya no se separa en fases, como se separaba cuando se utilizaba leche cruda o leche nada más pasteurizada comercial. De tal manera que en esta formación de estos complejos, en el caso del yogur, pues es deseable partir de leche en polvo, o leche hervida o leche calentada que forme este compuesto, ¿sí? Ok, también en el caso de esta beta-lactoglobulina, no se encuentra en la leche humana, o sea, es una diferencia entre la leche de vaca y la leche humana. Por eso es que cuando se utiliza leche de vaca como materia prima para hacer leches maternizadas o leches que se le dan a los bebés en su etapa lactante, se tiene que evitar esta beta-lactoglobulina porque eso a veces les genera reacciones alérgicas a los bebés. O si alguien dice, no, pues no produce leche o no tiene leche materna humana, pues agarra leche de vaca y dásela como sustituto. Y pues sí, parcialmente sí funciona, pero estas reacciones alérgicas pueden presentarse y están relacionadas mucho con esto. Pero si quieres hacer una marca comercial o preparar leches en polvo maternizadas para esa etapa de lactante, las NAN, pues hay muchas marcas. Tienes que decir, esta leche le tengo que extraer beta-lactoglobulina. Pues parte de lo interesante de estudiar las proteínas de esa forma así tan detallada o tan amplia, pues es para estos casos, en donde, pues ya sé que es esta la fracción que da la reacción alérgica, pues cuando llegue la leche de vaca habrá que buscar un método por electroforesis o a ver cuál método es el que funciona para esa fracción, quitársela y ahora sí, de esa leche ya sin esa fracción, pues ya no va a tener problemas, al menos de alergia el bebé, ¿sí? Pues las otras están en pequeñas cantidades, pues también la lactoalbúmina precipita y pues pues son importantes en el sentido de que están presentes, pero en general para lo que es esto del requesón, pues no lo son tanto, ¿sí? Las inmunoglobulinas, por lo que decíamos ahorita, estas cuando es la primera ordeña o la primera amamantamiento para los críos, pues la leche trae muchas inmunoglobulinas, es este calostro. Normalmente no se acepta para consumo humano y se debe dejar para que la vaca le confiera inmunidad a los críos, ¿sí? Y normalmente cuando calentamos, son las primeras que se desnaturalizan. Miren, pensando en la lactancia humana, puede sustituirse muchas cosas de la leche materna humana que se le da al bebé humano, pero lo que no se ha podido es que estas inmunoglobulinas que vienen en la leche también humana, en las primeras salidas de leche de la mamá humana, se mantengan bien con un tratamiento térmico. Entonces, a lo mejor en otras cosas de proteínas, lactosa, vitaminas, minerales, pues podemos hacer un balance nutrimental y quitar, poner, diluir lo que se requiera. Pero estas inmunoglobulinas son de lo más delicado que hay. Entonces, como que con poquito calor o con poquito tiempo que la dejen sin utilizarla por el bebé lactante humano, pues se pierde. Por eso es que la recomendación de FAO, OMS, de todos estos organismos, es que si se puede dar amamantamiento o lactancia materna directa humana, es la mejor opción, ¿sale? Ok, a ver, entonces, bueno, pues sí, lo que me toca ahora es platicarles sobre esto del cuajo y su acción sobre la caseína, que fue algo de lo que platicamos al inicio con la pregunta que me hicieron. Entonces decimos que la leche, por su propia naturaleza, que tiene una actividad de agua muy alta y está con muchos nutrientes o con gran cantidad de nutrientes, si se dice que es el alimento perfecto para el lactante mamífero, humano o de cualquier mamífero, pues quiere decir que no le falta nada, está con un valor nutrimental muy, muy alto. Quiere decir que cualquier microorganismo que caiga ahí podría utilizar esos nutrientes y descomponerlo. Lo bueno es que la leche trae sus propios microorganismos, que lo que son los lactobacilos, y esos lactobacilos protegen a la leche de que sea contaminada
por otros microorganismos diferentes a los lactobacilos. Entonces esto hasta nos sirve como probióticos para tener una buena flora intestinal o microbiota intestinal. Lo que sí es que desde el punto de vista de industrialización, hay etapas en donde se tiene sobreproducción de leche, en donde dice uno, ¿qué hago con toda esa leche que está sobrando y no hay consumo? Entonces, una manera de conservar, sobre todo las proteínas de la leche, es convertirlas en queso. Ya en el queso se tiene menos humedad. Les decía yo que por cada 10 litros de leche hay 9 litros de suero y 1 kilo de queso. Quiere decir que en el suero se va la gran mayor cantidad de agua, porque la leche es principalmente agua, 86, 87% de la composición es agua, ¿sí? Entonces, lo que se hace de una manera común es concentrar las proteínas en forma de cuajado o queso, y de esa manera tener algo que tiene una vida de anaquel mayor, de semanas, meses, algunos hasta años. Los quesos se pueden tener en condiciones aptas para consumo. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es coagular o precipitar esas proteínas de la leche. Para esto, lo que se tiene son este cuajo o estas enzimas que se llaman renino-quimosina, y que normalmente los bebés de mamíferos los secretan a la hora de que se van a alimentar de leche, pues necesitan digerir esa leche. Entonces hay enzimas, en el caso de esto del cuajo, que se saca de los rumiantes, y de ese cuarto compartimiento o albomazo se saca o se extrae esa enzima que hace esa coagulación de la leche. Normalmente se obtiene en una forma inactiva que se le conoce de procuajo, que es lo que se tiene previo al cuajo. Y esto es porque si el cuajo estuviera activo y fuera esa enzima que ayuda a que se precipiten o que se den las reacciones en donde se digiera la caseína, pues también se digerirían las paredes del estómago de los propios rumiantes. Por eso es que la naturaleza lo saca, o el cuerpo del mamífero lo saca en una forma inactiva. O sea, no tiene actividad enzimática y se le llama procuajo. Lo que sí es que previo al cuajo se va a transformar en cuajo cuando se le agreguen ácidos o en ambientes ácidos, y ahí pasa a ser ácido. Entonces, cuando llega al estómago y el estómago está ácido, pues ahora sí se convierte en ácido, y normalmente esa acidez está relacionada con que hubo comida de leche en esa etapa de bebé que son lactantes. Pues hablar de comida es hablar de leche materna, y entonces es cuando el procuajo se convierte en cuajo y empieza a digerir la leche de la alimentación y no sus propias paredes. Hasta dentro de las mismas paredes del estómago hay una especie de cobertura que protege para que los ácidos que tenemos en el estómago no degraden las paredes del estómago, que son también básicamente proteínas. Ya cuando se tienen problemas con esa moco, con ese recubrimiento, es cuando la gente tiene que gastritis o úlceras, que es cuando ya no se cubre el tejido del estómago, ¿sí? Bueno, en el caso del cuajo, como enzima, como todas las enzimas, tiene un pH óptimo, y normalmente ese pH óptimo es de 3.8 a 4. Ahí es donde tiene la mayor velocidad y convierte el sustrato en mayor cantidad de producto que ningún otro pH, ¿sí? Pero también tiene un límite de actividad coagulante que se dice que es de 7.3 a 7.5. O sea, de ese pH para arriba no funciona. Y si llega a pH de 8, en ese pH se modifica tanto la estructura de la enzima que ya de manera irreversible pierde su capacidad catalítica. Entonces, cuanto más alta es la acidez, más rápidamente se verifica la coagulación por el cuajo y más consistente es la cuajada. Pero la cuajada queda menos mineralizada y el queso queda menos plástico. Pero ustedes dicen, ¿por qué hay tantos quesos y todos se hacen de leches y todos llevan cuajo o punto isoeléctrico? Pero depende ya de las características del proceso, lo que les da cierta presencia o diferencia entre unos y otros. Entonces, una de esas es a qué acidez se hace. También, si ustedes se ponen a pensar, si yo me quiero llevar la leche a un pH de 3.8 a 4, que es el pH óptimo para las enzimas caseínas,
Pues para llegar al 3.8 a 4, si inicialmente estabas a 6.7, 6.8, 6.9 de pH, forzosamente vas a tener que pasar por un pH de 4.6 para poder llegar a este pH de 3.8 a 4. Y cuando llegue a pH de 4.6, pues ¿qué le pasa a las caseínas? Punto isoeléctrico y precipitan. Entonces vas a tener un queso del tipo de los que sacan por punto isoeléctrico, que tiene características que no son las adecuadas. Por eso es que en la fabricación de quesos, el pH que se maneja es de 5 a 5.5. ¿Y por qué no más ácido para que sea el óptimo? Porque quiero que tenga características de coágulo o de cuajada hecha con cuajo, ¿sí? Entonces se dice que su actividad pues, es baja o moderada, pero sigue teniendo actividad. Preferible eso a que se haga un queso con características de punto isoeléctrico. Y nuevamente, eso ustedes lo compran como materia prima. O sea, no es agarrar un becerro, algún rumiante, algún mamífero bebé y sacrificarlo, quitarle el estómago. No, normalmente la industria ya lo hace. Los que se dedican a vender cuajo, pues tienen su manera de purificar y separar esa enzima a través de precipitaciones. Un método es usando cloruro de sodio, lo del salting out que mirábamos en esto de insolubilizar, y ya ahora sí se tiene un cuajo puro y cristalizado, que normalmente no se echa a perder en cuanto a que se descomponga, pero sí va perdiendo actividad con el tiempo. Por eso tiene una vida de anaquel o de tiempo en donde ya se dice que ya no está al 100% de sus capacidades. Nuevamente, en el caso del cuajo, se vende en base al rendimiento, entonces se lo pueden vender grado 1000. ¿Y qué significa grado 1000? Pues que si tú agarras una parte de cuajo y 1000 partes de leche y está en su tiempo de reciente fabricación y no ha caducado, tú vas a obtener pues la coagulación de esos litros de leche de manera más o menos normal, ¿sí? Ok, y sí, aquí lo que se tiene en un principio es fosfocalcinato de calcio, que le agregamos el cuajo y ahora sí, obtenemos fosfoparacalcinato de calcio y esta proteasa soluble, que les digo que se llama glucomacropéptido, que es una cantidad pequeña, pero es la que al separarse hace que la capa caseína pierda su poder protector y todos los demás fracciones de las micelas precipiten por la presencia precisamente del calcio, que también por tipo saltinado genera esta precipitación, ¿sí? Entonces aquí lo que dice es que las alfa, beta y lambda caseínas no sufren cambios con la enzima. O sea, estos no son sustratos para la enzima del cuajo. El que es realmente sustrato es la capa caseína. Y normalmente esta divide, bueno, estas fracciones se dividen en grandes péptidos, ¿sí? En el caso de la capa caseína, se libera y forma esta liberación de su efecto protector sobre el resto de las micelas y permite que, aunque ella propiamente no es sensible al calcio, el resto de las fracciones, las alfa, beta y lambda, sí son susceptibles a ser precipitadas por el calcio. Entonces, aquí en esas micelas lo que importa es que alguien le quite el efecto protector, como es esta capa caseína, y que se tengan calcio para que haga la precipitación. Entonces, algo común cuando se fabrica quesos es que se adiciona calcio para asegurar tener la suficiente cantidad. Realmente la leche le comentábamos que como nutrientes, calcio y fósforo lo tienen en gran cantidad porque pues, es para la construcción de dientes y huesos y se requiere en esta etapa de lactancia. Pero nosotros cuando calentamos la leche y la pasteurizamos, o la ultrapasteurizamos, o le hacemos leche en polvo, lo que ustedes quieran, este calcio, que normalmente está en forma libre o iónica, pasa a relacionarse con sustancias diferentes, sobre todo de alto peso molecular, que forman complejos en donde ya el calcio no está libre, sino que está interaccionando con esos materiales y ya en esa forma no tiene este efecto precipitador de las alfas, betas y lambdas caseínas. Por eso es común que se le agregue cloruro de calcio, una fracción, una cantidad pequeña, para asegurar que sí esté presente y que el rendimiento de leche acuajada sea suficiente. Entonces, aquí en forma de resumen, lo que se puede pensar de todo esto es que la caseína kappa es el sustrato específico de la enzima en una reacción que se conoce como reacción primaria. Esto es lo que tiene que pasar primero. ¿Y qué va a ser? Una hidrólisis enzimática del cuajo o renina o quimosina
que usa a la caseína capa como sustrato. Y al tomarla como sustrato, le quita el efecto protector. Se habla de una fase secundaria, en donde hay una modificación de las micelas. Bueno, las micelas eran estas agrupaciones de las diferentes fracciones de caseínas. Y se empiezan a precipitar por el calcio que está en la leche, ya sea de manera natural o que ustedes le agregaron a la hora de fabricar un queso. Lo que sí es que estas micelas se deshacen de su forma nativa, pero se vuelven a reconstruir y forman nuevas micelas con la integración del fosfato de calcio, que es lo que viene ahí en la leche o que se le agregó. Y estas nuevas micelas forman lo que nosotros llamamos un coágulo o cuajada. Y ahora sí, algo que estaba líquido queda como un flan, como una gelatina. Pero si son diferentes, aunque sean geles, en donde un gel, ¿se acuerdan? Es un sólido que atrapa agua. Pues cuando estaba en forma de micelas también era agua que estaba atrapada entre las proteínas de las alfas, betas y lambdas caseínas. Pero ya acá forman también un gel que ya le llamamos coágulo o cuajada, que es un queso con el agua atrapada. Y ya eso pues ya se puede llamar queso. Pero la mayor parte, y esos son los quesos de alta humedad, estos también se llaman quesos de alta humedad porque está todo el agua, o la gran mayoría del agua de la leche ahí, todavía no se le ha quitado el agua. En la parte de quitar el agua, pues tiene que ver con algo que platicábamos en otros casos, en el caso del almidón, en donde se puede esa agua sacar del gel o del coágulo, y entonces tenemos una sinéresis. Aquí sí se llama sinéresis. Cuando era almidón se le llamaba retrogradación, pero aquí sí se le llama sinéresis y empieza a salir el agua. Y al salir el agua, pues ya tenemos por un lado el suero y por otro lado la cuajada. ¿Quieres hacer un queso con poca humedad? Pues aplícale mucha presión o déjalo mucho tiempo para que se vaya saliendo esa agua y nos vaya quedando nada más los sólidos, que serían las proteínas. O si no quieres que le salga, pues ya directamente lo puedes comercializar de esa manera. Entonces, por ejemplo, en el caso de estos quesos frescos o quesos así que tienen mucha humedad, pues normalmente esto es muy leve, y ya si quiero un queso de humedad intermedia, como un queso chihuahua, un queso asadero, pues tengo que quitarle lo suficiente como para que me quede así sólido. Y ahí sí, el rendimiento es de 10-1. En el caso de un queso fresco, si se fijan, por tener tanta humedad, pues no, el rendimiento es mucho mayor y por eso el precio es menor, porque están vendiendo mucha agua que traía la leche. Pero si es un queso de humedad intermedia, como estos que platicamos, del asadero, de Chihuahua, de los comerciales, generalmente dejas una cantidad que le da una vida en aquel mucho mayor que los quesos frescos. Y si todavía lo quieres hacer queso madurado, de los que son así de abolengo y que tienen tiempo de añejamiento, maduración, que queso Roquefort, el Gruyère, esos quesos que uno escucha así como quesos muy atractivos para los paladares europeos, pues habría que dejarle menos humedad, dejarles mucho tiempo en almacenamiento para que desarrollen lo que ellos llaman una proteólisis lenta de los componentes de la caseína. Esto le da mucho olor y sabor. Si ustedes han comido quesos madurados, la gran mayoría, generalmente son quesos que tienen mucho sabor y mucho aroma. Y dice uno, ¿por qué los quesos que aquí en México nos gustan, como el asadero, son relativamente de sabores delicados y suaves? Pero si compro un Roquefort o alguno de los que están, el Hindenburg, que es apestosísimo, ¿de dónde sacaron eso? Pues es que son proteínas de caseína que se están descomponiendo, y al descomponerse en proteínas de bajo peso molecular, pues eso las hace muy volátiles y por tanto muy aromáticas. Y a la gente que le gusta, pues paga, y paga mucho por ese tipo de quesos, que el Gruyère, y uno escucha así que dice, ¿por qué aquí en México no comemos Gruyère? Pues es que son quesos que para el gusto mexicano, o el gusto latino, son muy caros por un lado, y por otro lado, pues saben mal. Mucha gente los llama quesos apestosos, y sí, la sensación de que pues en la literatura o cosas relacionadas con gourmets, pues hay gente, sobre todo los europeos, que son muy fans de esos quesos madurados, pero en México pues no tenemos el gusto, la cultura, a lo mejor tampoco la economía para llegar a esta etapa de maduración. Pero bueno, ya es de gusto, si hay empresas que sí lo producen y hay gente que lo paga, ¿sí? Entonces ya por último, miren, si ustedes
quisieran hacer queso, pues se compra, y así se llama, cuajo, y normalmente les ponen aquí líquido y le ponen título. Dice 1 por 10,000. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que una parte de esto produce 10,000, utilizas 10,000 litros de leche y vas a sacar 1,000 kilos de queso, más o menos, ¿sí? Entonces, más o menos, ahí le dicen la proporción. Y ya normalmente te dicen, bueno, si quieres hacer cuajada, se utiliza 1,000 litros por leche, pero si ya quieres hacer un queso, cuajada a veces nomás que se forme la cuajada sin hacer el desuerado. Pero si ya quieres que sea un queso, pues ya te dice más o menos cómo se utiliza y aquí tiene. Y acá a mí te platica, pues, qué es esto del cuajo. Pues bueno, esto es lo que decíamos del estómago de los mamíferos rumiantes y se tiene esta enzima, la reninoquimosina, y nuevamente pues sirve para separar la caseína, que es el 80% del total de proteínas. Y ahora sí ya tienes un precipitado que se llama queso, y también tienes algo que queda en forma líquida, en donde tienes el suero. Y pues el cuajo pues altera las caseínas y que forma estos geles en donde se atrapan los componentes sólidos. Y si yo parto de una leche descremada, pues es un queso sin grasa, pero si parto de una leche entera, dentro de lo que es el propio gel, se van a estar las proteínas de la caseína junto con la grasa de la leche y pues tiene sus características. Y eso de que hay muchos tipos de quesos, que hay muchas variables que tú puedes mover para tener diferentes características. Y si uno que dice, pues todos de leche, sí, todos los quesos vienen de leche. Puede ser de cabra, de búfala, de vaca, lo que ustedes me digan, pero es leche. Y generalmente se utiliza el cuajo o el punto isoeléctrico, aunque lo más común es el cuajo. Y sí, las características en cuanto al origen, en cuanto al proceso, etcétera, pues sí influyen en esto, ¿sí? Ok. Lo otro es, bueno, aquí está una imagen de más o menos cómo se supone que está esto de las capas caseínas y la enzima quimosina. Entonces, aquí en la parte A se tiene lo que es la capa caseína, que está alrededor de las micelas. ¿Sí lo ven? Y esto que está aquí, pues sería la enzima quimosina o el cuajo que decimos. Entonces, este cuajo interacciona cortando una fracción de lo que es propiamente la capa caseína, que es la que tenía esos aminoácidos polares, el ácido asparquítico, el ácido glutámico, que son muy polares, se van en esa fracción. Y al irse en esa fracción, pues ya dejan de ser solubles en agua y ya no tienen ese efecto protector o de mantener en suspensión las micelas de caseína. Y al no tenerlo, el calcio empieza a entrar y empieza a degradar a las alfas, betas y lambdas caseínas. Y eso hace que al quitarse estas capas caseína que estaban en las paredes externas de los lóbulos de micelas, hace que se formen nuevas micelas o empiecen a interaccionar las micelas alfa, beta y lambda entre sí. Y ahora sí, estos son los que forman los coágulos de queso. Y ahora sí, ya esto, si le quito y lo exprimo, pues le quito mucha humedad y ya se da parte de esa desuerado o separación del agua, ¿sí? Algunos factores que influyen en la coagulación de la leche o para que se convierta en queso, disminuye el número de micelas, ¿sí? Pero normalmente, si las micelas son muy grandes, tarda más tiempo el cuajo en hacer esta coagulación. Entonces, si conseguimos que la micela se fraccione y se tengan muchas fracciones chiquitas, pues se va a tener más puntos de unión del sustrato, que sería la capa caseína, con las enzimas de la reninoquimosina, ¿sí? El calcio, entonces el calcio que funciona es el calcio que está de manera libre o iónica. El calcio que ya está interaccionando con otros compuestos de la leche por cosa del calentamiento, ya no tiene efecto precipitador sobre las fracciones de alfa, beta y lambda caseínas, ¿sí? Y más o menos se manejan proporciones en cuanto a la cantidad de calcio y la cantidad de proteína para decir que son leches lentas o leches rápidas. Entonces, en base a ese se puede ver si la relación con la cantidad de calcio ayuda a que más pronto se haga esta precipitación, ¿sí? Se dice también que en el caso de las leches que se calientan muy fuertes, una leche ultrapasteurizada, una leche en polvo, una leche hervida,
normalmente provoca que se precipite el calcio o que forme complejos. Y esto hace que se pierda mucho del sustrato. ¿Se acuerdan que en esto de enzima sustrato la especificidad es muy importante? Entonces, esto del calcio que reacciona genera cambios en el sustrato, en este caso las caseínas, que pueden hacer que o se haga muy lento o que no se genere precipitación, ¿sí? Entonces, en este calentamiento previo de la leche, si pudieras partir de leche cruda, que la legislación no lo permite por la cuestión de enfermedades, la brucelosis, etcétera, toda la leche tiene que ser pasteurizada. El tratamiento de la pasteurización afecta relativamente poco el rendimiento de leche a queso. Pero la leche ultrapasteurizada o la leche en polvo, la leche evaporada, generalmente son tratamientos térmicos muy intensos que sí modifican mucho el sustrato, que cuando se agrega la enzima, o es muy lento o no se da la precipitación. Entonces, normalmente una leche pasteurizada coagula más lentamente que una leche cruda. Y normalmente el coágulo que se obtiene es menos firme. Entonces, tiene que ver con lo que platicamos ahorita de que el calcio ya no está en forma de ion y ya no tiene esa capacidad precipitante. Y nuevamente, en la forma en que se encuentra, no propicia eso. También la disminución del diámetro medio de las micelas de fosfocasinato. Bueno, esto aceleraría si se dio un tratamiento mecánico intenso para hacer esa separación de las micelas. Y esto de la modificación de las proteínas solubles, lo que les platicaba ahorita, esta caseína kappa forma un complejo con la beta-lactoglobulina, que el complejo se llama así, kappa-caseína beta-lactoglobulina. Y ahí también ese calentamiento modifica tanto la caseína kappa que el cuajo no lo reconoce como sustrato y por tanto no hay precipitación, ¿sí? Entonces, la temperatura de pasteurización esto es mínimo, pero en temperaturas ya de leche en polvo, leche evaporada, sí es intenso. Y más o menos a la velocidad a la que se da la coagulación. Si lo hacen a menos de 20 grados, pues va a ser muy lenta. Normalmente se da de manera máxima de 40 a 42 grados. Y normalmente a medida que aumenta la temperatura, pues también eso puede provocar que se inactive la enzima por su desnaturalización. Y entonces pues ya no hay precipitado, ¿sí? La concentración del coajo, pues así como dice la ecuación de Michaelis-Menten, también influye, y a mayor concentración del coajo, pues mayor velocidad de coagulación, hasta un límite máximo. Que le agreguen más enzima, pues ya no aumenta la velocidad, ya están llenos todos los sitios activos donde puede la enzima hacer algo, ¿sí? Y esto es lo que les platicaba ahorita de los tipos de cuajada. Si hay una coagulación al cuajo, pues normalmente es un agregado, en una cuajada compacta que se parece a un flan. Y en el queso tiene una pasta firme, elástica, de difícil desorado y derretible al calor. Esto es porque se hizo el queso utilizando el cuajo como agente precipitante. Pero si utilizan ácido y lo obtienen llevando al punto isoeléctrico, se puede utilizar cualquier ácido, el vinagre, el limón, el ácido láctico, el que ustedes tengan. El chiste es que llegues a pH de 4.6. Y normalmente ahí se obtienen quesos húmedos, como este queso ranchero que platicábamos ahorita, o los que se utilizan mucho para los elotes o para espolvorear. Y tienen consistencia quebradiza o granulosa. Esto de granuloso yo creo que es lo que más nota uno diferente. O si tienen queso ahí, traten así de espolvorearlo. Y si se espolvorea, pues es queso al ácido o al cuajo, ¿sí? Aunque hay que reconocer que también en los quesos se puede hacer algo mixto, que es lo que sucede en la mayoría de los quesos, en donde se deja un cultivo microbiano, que un iniciador o start de la fermentación, en donde esos microorganismos, que son lactobacilos, convierten parte de la lactosa en ácido láctico y así acidifican. Pero no acidifican hasta punto isoléctrico, sino que acidifican a un pH de 5 y fracción, algo así. Y ahora sí, le agrego la enzima y en parte aquí el ácido ayuda a que precipite sin llegar a punto isoeléctrico, pero lo acerca al punto isoeléctrico y ahora sí la enzima hace eso y también se obtienen quesos de mayor elasticidad y la pasta queda chiclosa, ¿sí? Entonces aquí les pongo un ejemplo de un gel ácido en donde pues están separados entre sí, por eso es que se pueden espolvorear.
pues que está aquí leche más ácido láctico. ¿Y qué tanto ácido láctico? Hasta pH de 4.6. Y si hubiera ácido acético, pues también el ácido acético nomás, y se va a tener este tipo de gel. Pero si es leche con enzima, como que forman asociaciones entre las diferentes partes de la caseína y forman estos geles que dan un continuo. O sea, aquí se ve por partes separados y aquí se ve de manera continua. ¿Sí? Y bueno, aquí están más o menos los procesos. Si han hecho o ahí en laboratorio ahora que hagan la práctica, pues van a ver que la leche se solidifica cuando ya las caseínas formaron esos nuevos geles y dan la idea de flan. O sea, si ustedes han comido, han hecho flan o gelatina, pues esto más o menos como queda, pero todavía tiene aquí adentro mucho del agua. ¿Quieres quitar el agua? Pues tienes que hacer cortes. Esta maquinita se dice que es una lira, que lo que hace es sacar cubitos, acá están los cubitos. Y esos cubitos, por tener mayor superficie o área de contacto con el exterior, desuedan o sacan mucho del agua. Y eso va a hacer que al final, de manera natural, se genere parte de ese desuerado. Y ya, pues bueno, aquí es un tipo de cuajada, ya puede ser como queso, pero cada vez al perder más suero, se va viendo más sólido o más a un queso comercial, hasta que se van teniendo este tipo de separaciones de las proteínas y se genera ya quesos a diferente humedad. Y dependiendo ya si queda prensado o que se deje que desuere durante mucho tiempo, pues ya es la cantidad de humedad final y ya también mucho de la vida de anaquel en base a eso se define. Muy bien, joven. Preguntas, dudas, comentarios, aportaciones. Profe, Bueno, sí. Sí, adelante, adelante. profe, yo tenía la duda sí. de que, bueno, al momento ya lo mencionó de que se pasteuriza la leche, pues se tiene que hervir para quitar todas las bacterias. Entonces, siempre se forma un coágulo o una nata, como lo conocemos nosotros. A nivel industrial, profe, ¿cómo se le, o sea, solamente, no sé, cómo, si se le forma esa nata y se le retira o se integra en la misma leche? Bueno, sí, bueno, varias cosas. Mira, pasteurizar es diferente a hervir. El pasteurizado, cuando se habla de pasteurización, es un tratamiento térmico suficiente para destruir los microorganismos patógenos que pudiera haber en la leche. Entonces se toma la Coxiella burnetii como índice de que puede ser el microorganismo más termoresistente que pudiera estar en forma natural en la leche. El sistema comercial, como se pasteuriza, se conoce como HTST, quiere decir High Temperature Short Time. Entonces, alta temperatura, 73 grados. Short time, 15 segundos. Eso es pasteurizar. Y si ustedes han visto equipo de pasteurización, pues son equipos muy eficientes de transferencia de calor para que de manera lo más rápido posible pases de 4 grados, que es como está la leche refrigerada, a los 73 grados, que es la temperatura de pasteurización. Ya que llegas a esa temperatura, los mantienes los 15 segundos y lo vuelves a enfriar rápidamente y lo vuelves a llevar a 4 grados y así es como se tiene almacenado y ya después o se envasa o se almacena hasta que se envasa y se transporta y se mantiene en la cadena de frío. Es un tratamiento térmico relativamente noble, sobre todo en que no destruye nutrientes y sobre todo que no produce sabores ni olores y ni tampoco reacciones entre las alfa-caseínas, las kappa-caseínas y las beta-lactoglobulinas. El hervido es llevar a temperatura de ebullición. Entonces, de que está a temperatura de refrigeración o ambiente y lo llevas a temperatura de ebullición, es un tiempo largo. Y hay quien todavía a ebullición lo deja 5 minutos, 10 minutos. Y lo enfrías a temperatura ambiente. O sea, el tratamiento térmico que das durante el hervido es demasiado intenso comparado con la pasteurización. Por eso es que ahí las proteínas de la leche se modifican tanto que si tú quieres hacer queso de leche pasteurizada, te da un rendimiento relativamente alto comparado con una leche que fuera hervida en casa. O sea, casi no vas a obtener queso. Y el calor, cuando se calienta, genera que se separe la grasa y es lo que forma la nata. Sí, mi pecho llama. Pero nosotros, si queremos hacer leche descremada, no tienes problema con la nata porque ya se la quitaste. O sea, es leche sin grasa.
Pero si lo haces con leche entera, que donde sí viene la grasa, justo cuando haces junto con el proceso de pasteurización, tienes que hacer un proceso que se llama proceso de homogenización. Ustedes cuando compren una leche, van a ver que le dice, aparece ahí, leche pasteurizada, homogenizada, deodorizada. ¿Qué significa? Pues pasteurización es tratamiento térmico. Homogenización es que los glóbulos de grasa grandes que vienen en forma nativa de la leche cruda o de la leche recién ordeñada, se meten a darles un golpe con con un émbolo que hace que esos glóbulos grandes a fuerzas los haga pasar por una especie de sedazo y lo convierte en muchísimos glóbulos pequeñitos. En esa forma de glóbulos pequeñitos no forma nata. Sigue estando la nata ahí, sigue estando la grasa en la leche entera, pero no se separa por el tamaño que tienen esos glóbulos de grasa. Entonces ahí tú una leche no ves, una leche industrializada, no ves que tenga nata, no porque no tenga grasa, sino que la tiene en glóbulos muy pequeñitos por la homogenización. ¿Y qué es eso homogenizar? Pues llevar a un tamaño de glóbulo de grasa pequeñito que no interacciona entre ellos mismos y que no forma la nata o la crema. O si tú hiciste que la leche previa a pasteurizarla o a comercializarla, la quieres manejar como leche descremada por centrifugación, se va separando la grasa del resto de los componentes. Acuérdense, la grasa es menos densa que el agua, menos densa que las proteínas, menos densa que los minerales, y eso propicia que nosotros compremos crema de leche. ¿Y dónde sacaste? Pues de la leche. Y la leche sin crema que hiciste, pues la vendí como leche descremada. Que hay gente que dice, pues menos calorías y yo no quiero calorías. Bueno, y la gente lo paga igual que si tuviera grasa. Y el fabricante, qué bien, gano vendiendo leche y gano vendiendo crema o mantequilla. Pero la gente lo pide y por eso es que en una sí hay, en otra no hay, pero aunque hubiera, por el proceso de homogenización, es que no se forma nata en las leches industrializadas. En las leches caseras sí. Si tú tienes leche bronca y esa, pues sí, solita la grasa y es que sí, sí es leche, ¿no? También la otra leche, pero una está homogenizada y otra sin homogenizar. ¿Sí? No sé si contesté. Sí, profe, ya me quedó muy bien, muy claro. Gracias. No, gracias a ti. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra cosa? ¿Todo bien? Sale, jóvenes. Bueno, está lo de la práctica. Miren, les pongo un video sobre elaboración de quesos y ya descansan ustedes un poquito de oírme y yo de hablar y ya platicamos sobre las prácticas de laboratorio, cómo van a quedar y cómo está el protocolo, ¿sí? A ver, entonces, les paso el video de fabricación de quesos que pues lo van a relacionar ahorita con mucho de lo que ahorita platicamos, ¿sí? Entonces me quito de pantalla. La fabricación de quesos está muy industrializada en nuestros días, pero básicamente la historia del queso desde la vaca hasta llegar al consumidor es la misma desde sus comienzos. Profesor, no veo el video. Qué bueno que me dices. Déjame, veo que me falló. A ver, permítame. La gran mayoría Ya se vio, ya lo veo. ¿Ya se vio? Pero para el granjero y los camarógrafos... Sí, ya se vio. Lo empiezo, si quieren. Lo voy a iniciar. Estas vacas lecheras. La fabricación de quesos está muy industrializada en nuestros días, pero básicamente la historia del queso desde la vaca hasta llegar al consumidor es la misma desde sus comienzos. Es muy temprano por la mañana aquí en Yorkshire. La gran mayoría de las personas aún duerme, pero para el granjero y los camarógrafos el trabajo ya comenzó. Estas vacas lecheras esperan a ser ordeñadas. En unas horas ya recogieron la leche de las vacas y la envían a la cremería de Wensleydale. Podrían pensar que aquí solo producen Wensleydale, pero en realidad producen muchas variedades. Todas ellas fabricadas con leche de las granjas de Yorkshire. Se hace con leche de Limestone, en Yorktown. El pasto allí es mejor. Eso es lo que hace el queso. La leche.
Bombean la leche dentro de grandes tanques. El primer paso consiste en pasteurizar la leche. Para ello es necesario calentar la leche a 72 grados centígrados, con lo cual se matan casi todas las bacterias. Una vez pasteurizada, la leche está lista para transformarse en queso. Pero hay un problema. La leche no se convierte en queso sola, simplemente se echa a perder. Entonces, ¿cómo lo hacen? El secreto está en estas pequeñas botellas. Contienen cultivos bacterianos especiales. Organismos vivos que actúan sobre la leche y la convierten en queso. Esto se denomina fermento iniciador, y como está vivo, es necesario mantenerlo a menos de 25 grados centígrados. La bacteria convierte a la lactosa, que es el azúcar de la leche, en ácido láctico. Solo 2 o 3 gotas. Es todo lo que se necesita. Esto le dará su sabor al queso y comenzará a coagular la leche para la producción del queso. En primer lugar, se envía la leche a estos tanques. Luego se calienta el tanque. Y los productores de queso esperan a que la bacteria actúe. Se controla la leche continuamente para asegurarse de que no se eche a perder todo el tanque y de que se mantengan los niveles de acidez adecuados. Pero continúa líquida. Entonces, ¿cómo se vuelve sólida? La leche naturalmente comienza a cortarse y las paletas automáticas que la revuelven separan la leche cuajada sólida de la líquida que se escurrirá. No, aún no es queso. Son requesones gelatinosos. El siguiente paso consiste en cortar la gelatina en trozos más pequeños. Luego se le agrega sal, en grandes cantidades. Esto le da más sabor y ayuda a que el queso no se eche a perder. Luego se muele la mezcla para partirla en trozos aún más pequeños. Ahora parecen huevos revueltos, pero a partir de este momento ya se lo considera queso. Luego de ser molido, colocan el queso en moldes y lo aprietan para extraer más suero. Finalmente, se envuelven y almacenan en una habitación fría donde el suero restante sigue chorreando. Los quesos deben darse vuelta periódicamente a intervalos regulares para evitar que uno de los extremos se ponga más denso con residuo líquido. Luego se los deja madurar. Y lo harán gracias a las bacterias vivas que habitan en él. La mayor parte de los quesos no pueden ser vendidos de inmediato. Necesitan madurar para desarrollar su sabor. Aquí se los deja madurar hasta 6 meses. Todos los quesos se fabrican con los mismos ingredientes esenciales. Los diferentes tipos se producen utilizando diferentes fermentos iniciadores. También se obtienen realizando ínfimos cambios en el proceso de producción. Por ejemplo, introduciendo nuevos ingredientes o alterando las temperaturas de los tanques. Una vez que los quesos están listos, son empaquetados al vacío y enviados a su destino final. Y en la tienda, los voraces clientes están ansiosos por consumir otras 3 toneladas de Wensleydale. El granjero madruga otra vez y los trabajadores de la fábrica de queso vuelven a colocarse sus redecillas para el cabello y se preparan para un nuevo día, rodeados de requesones y suero. ¡Queso!
Muy bien, a ver, aquí me quito. Muy bien, jóvenes. Preguntas, dudas, comentarios. Sí, más o menos se parece a lo que platicamos. ¿Sí? Muy bien, entonces ya... Sí. Sí, entonces, ya con esto terminamos lo de proteínas del queso. Digo, de la leche. Y ya la próxima platicamos de las proteínas del gluten, que es otro de los sistemas interesantes de proteínas en alimentos. ¿Sale? Miren, quería aprovechar el día de hoy, en parte para, bueno, ver el protocolo de la práctica que sigue, lo de las prácticas que siguen. Y en cuanto a eso, me están diciendo que en el mes de octubre nos pusieron unas reglas para trabajar las cosas de laboratorio, donde nos pedían que no fueran más de 15 alumnos. El máximo aceptable por esto del COVID y la salud, máximo 15. Me pasan información mi jefe de departamento, en donde me dice que cambia un poco la política de las prácticas presenciales de laboratorio, en donde se puede tener hasta el 50% de la totalidad del grupo. Entonces, en base a eso, nosotros habíamos diseñado el plan de prácticas en 3 subgrupos. Entonces, ustedes estaban yendo en 3 partes diferentes, pues para hacer menos de 15 o 15 como máximo y cumplir con lo que nos pide la universidad. Con esto que nos pone para el mes de noviembre, es que podemos trabajar con el 50%, no nos pone número máximo. Entonces, en el caso de ustedes, pues yo puedo dividir en 2 subgrupos, el grupo A y B, que inicialmente así estaba, pero ya después por lo de los 15 tuvimos que modificar. Entonces, lo que les quiero comentar es que anteriormente, les voy a poner en pantalla, lo que les había pasado a ustedes, a su jefe de grupo, era esta relación, en donde si seguimos con lo anterior, este próximo miércoles, ahí, no sé si están viendo la página de Excel, donde están las prácticas, las fechas y quiénes forman el grupo A, B y C. ¿Sí lo tienen en pantalla? Sí. Ok, entonces la idea básica es que ahora en vez de ser 3 subgrupos, van a ser solo 2. Y el próximo 3 de noviembre, miércoles 3 de noviembre a las 8 de la mañana, sería la parte A, que aquí ya hay una parte A que está formado por estos 2 equipos. Y aquí están los nombres de ustedes. Y ahora que queremos eliminar la parte C, lo que yo necesito es juntar, ya sea que los que están en C o en B, como ustedes quieran, o en A, se redistribuyan en solo A y B. Una podría ser que estos que están en C se pasen 2 al A y 1 al B. ¿Sí lo ven? Pero se los dejo a su disposición así de que no, pues por las fechas o como estaba, me convienen. Pero sí, que quedemos en 2 partes. Ya no seamos parte A, parte B y parte C. Que todo sea parte A y parte B. Y ahora sí, ya vemos quiénes de los que están aquí entran en la parte A, en la B. Pueden seguir los mismos en el A o pueden cambiarse a B. No es importante. Aquí lo importante es que de los 3 porciones, al final nada más nos queden 2 por la compactación. ¿Cómo ven? ¿Ustedes lo hacen o me lo dicen ahorita? Para ya, es que el próximo miércoles ya empezaríamos con esa nueva distribución, que ya sepa quién es el A y que les toca el 3 de noviembre, y quién es el B y les toca el 10 de noviembre. ¿Le parece, profesor, si lo organizamos por WhatsApp y le avisamos? Perfecto. Sí, acabamos hasta el miércoles, ya tenemos tiempo. Podría ser que el del grupo A se vaya uno a la parte B y otro a la parte C y listo. Pero listo. Ahorita le confirmamos. Sí, si ustedes platíquenlo y ya como de, pero sí, eso nos va a servir, y nos cayó bien y nos va a servir, porque yo pensaba que no íbamos a completar todo el cuadernillo, pero estoy viendo que haciendo esto de dividir en 2 partes, pues quiere decir que en 2 semanas haríamos la práctica. Anteriormente estaba pensando
que se hiciera la práctica 8, que tiene que ver con comportamiento de las proteínas y otros hidrocoloides, y la práctica 9, que tiene que ver con oscurecimiento enzimático, para que lo hiciera. Pero estoy agregando la práctica 10, que tiene que ver con floculación proteica, y haríamos 3 prácticas en una sola sesión. Aunque está más pesado y posiblemente necesitemos más tiempo, ocupen organizarse mejor, yo siento que ya han desarrollado más habilidad y les está rindiendo más el tiempo. Y si seguimos con esta forma de que yo les, en la hora de teoría de este viernes o el día que sea, les platico de qué se tratan las prácticas, ustedes pueden llegar directamente, entre más puntuales mejor, y en las 3 horas que tienen asignados, alcanzar a hacer, o pues ya ven que nos hemos pasado media hora o cerca de 1 hora, y pues no pasa nada, con tal de que se hagan las cosas bien y que ustedes noten lo que se requiere de las prácticas, pues está bien. Entonces, hoy les platico, si alcanzo, o lo que alcance, de estas 3 prácticas que harían ya el próximo miércoles la parte A, y de ese miércoles en 8, la parte B, que sería el 10 de noviembre. Y así quedaría así. Y este 17 y 24 de noviembre se modificaría. Uno sería para la parte A y otro para la parte B. Y aquí serían las prácticas 11, 12, 13 y 14. O sea, aquí también van a ser 4 prácticas. O sea, en la que vamos a hacer el próximo miércoles o los siguientes miércoles son 3 prácticas. Y para la otra serían 4 prácticas y con eso todo el cuadernillo estaría. De cualquier manera, sí, eliminé algunas que sentí que pues, podían ser eliminadas sin afectar mucho la práctica, pero sí, pues también habría que organizarse mejor, pues trabajar más eficientemente, llegar temprano, pues lo que se requiere para optimizar el tiempo. Entonces, ustedes me pasan la nueva versión y ya para que ustedes se organicen, y ya lo mismo. Cada práctica trae en la parte superior derecha qué materiales hay que llevar. Entonces, la próxima semana tendrían que checar la 8, la 9 y la 10. Algunas cosas son por grupo y otras son por equipo. Entonces, ustedes ya ahí lo platican y se organizan para esos materiales y ahora sí poder hacer esas prácticas. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas, algo? Yo ya no entendí si entonces vamos a mover también el horario para que sea un poco antes o cómo. No, lo dejamos a las 8 y está de 8 a 11. No han terminado a las 11, normalmente terminan 11:30, cercano a las 12. No pasa nada. Lo que sí es que hemos estado haciendo 2 prácticas por sesión. En la nueva seguimos en el horario de 8 a 11. Sería genial que en esas 3 horas alcanzáramos, pero si no, pues nos alargamos. Al cabo, este laboratorio está libre de 11 a 12 y creo que también de 12 a 1, que si en un apuro, pues para poder hacer todas las prácticas, pero creo que ustedes tienen clase, ustedes me dicen, bueno, ¿sabe qué, maestro? Son muchas, mejor menos, pues, ustedes me dicen cómo se sientan. Así que dejamos esta semana como una prueba y ustedes no, pues estamos muy acelerados o muy estresados. Mejor seguimos con 2 prácticas por sesión, aunque no hagamos todo el cuadernillo de prácticas. ¿Cómo ven? Sí, está muy bien, gracias. Sí, pero sí, seguimos de 8 a 11, igual. Los miércoles de 8 a 11, ojalá que alcanzáramos las 3 horas, pero si nos pasamos así, si nos estamos pasando media hora, 40 minutos, 50 minutos, pero no pasa nada. Como está solo el laboratorio y la técnica también no tiene actividad, bueno, yo sí tengo, pero ahí estoy un poquito en la computadora y ahí estoy con ustedes y funcionamos bien, o si no la técnica, también ella ya tiene mucha experiencia y nos echa la mano y funciona bien la práctica, o ya está muy avanzada la práctica, que ya más o menos con algún equipo que ya haya hecho la parte que les toca hacer, el mismo compañeros les van diciendo cómo hacerle. Ok. Entonces sí quedamos, ¿verdad? Sale, entonces miren, 10:34, ¿cómo se sienten? ¿Quieren que les lea los protocolos y se los explique? O todavía tengo el lunes para hacer esa parte y ya para que... El lunes sí tenemos clase, el lunes es día hábil. Y el lunes les hago la presentación, o si todavía aguantan estos 20 minutos, en lo que alcancemos a avanzar. Ya es viernes, ¿cómo se sienten?
O si anda saturado, si quiere lo dejamos para el lunes. Todos vamos bien y podemos el lunes tomarnos ese tiempo para decirles qué es lo que se va a hacer en la práctica 8, 9 y 10, que sí son 3, y sí no alcanzo con los 20 minutos. Y mejor la hora de lunes se la dedico a eso, y así el miércoles lo tienen más cercano, más fresco, y ya hacen su práctica más bonita y lo relacionan con más cosas de la teoría que hemos estado platicando, ¿sí? Preguntas, dudas, comentarios, algo antes de dejar la sesión de hoy. ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Todo bien. Que tengan muy buen fin de semana, ¿eh? Suerte en todo. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor, igualmente, que descanse. También Igualmente, ustedes, suerte en todo. gracias. Ya, ustedes. Gracias, profe. ¿Quién?